¿Estás buscando un chasis en el que prime la modularidad, el espacio para cualquier tipo de componente o equipo de alto rendimiento y que te dé más opciones a la hora de instalar el equipo con el que estás soñando? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Be Quiet que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es, y como veis hoy tenemos a mi lado el Be Quiet Dark Base Pro 901 en su versión White, un chasis en formato Full Tower que llega para ofrecernos todas las opciones de montaje que puedas imaginar, todas las opciones a la hora de refrigerar tu equipo que puedas imaginar y una serie de detalles extra que lo convierten en una de las mejores elecciones que tenemos ahora mismo en el mercado o que, al menos hasta la fecha, han pasado por nuestra sección de hardware. Como de costumbre, comenzamos con un poquito con las especificaciones generales del chasis. Un gabinete, chasis o caja de PC que cuenta con unas dimensiones de 569 x 275 x 605 milímetros y 16,3 kilos de peso en vacío, lo cual nos mete de lleno en lo que denominamos comúnmente como cajas en formato Full Tower o chasis en formato Full Tower, o como lo llamo yo, armarios empotrados. En semejante bestia podemos instalar placas base ITX, micro ATX, ATX, eATX y XL ATX, así como fuentes de alimentación ATX y gráficas de hasta 370 milímetros, disipadores de hasta 190 milímetros y hasta 8 ventiladores de 140 milímetros con 3 preinstalados u 11 ventiladores de 120 milímetros o incluso un radiador de hasta 420 milímetros, pudiendo instalar en lo referente de almacenamiento hasta 7 unidades de 3,5 pulgadas o 16 unidades de 2,5 pulgadas. Y vamos a comenzar hablando de un pequeño gran detalle, y es que podemos invertir la orientación del chasis, es decir, en vez de tener el panel de vidrio aquí, en este lado, podemos darle totalmente la vuelta para que esté por el otro, por si en vez de tenerlo en esta parte del escritorio, deseamos ponerlo en el opuesto. El panel de vidrio templado nos permite ver el interior del chasis, en el que encontramos un diseño de doble cámara, en el que encontramos en la cubierta de la cámara de la fuente de alimentación una pequeña tira RGB que tiene continuidad, como veis, en el frontal para darle un toquecito de color al montaje final. Además, queremos destacar que tanto en la zona del lateral frontal como en la parte superior encontramos zonas enrejilladas que bordean a los paneles para obtener un mejor airflow en el caso de que optemos por un montaje en el que se restrinja al máximo la entrada y salida de aire, cosa que no os preocupéis, vamos a ir explicando a lo largo de la review. Y para ello pasamos al frontal, en el que ya vamos a encontrar parte de esta modularidad o de estas opciones de configuración de más o menos airflow. Encontramos, para empezar, en la zona superior un completísimo panel que cuenta con 2 jacks de 3,5 milímetros para audio y micrófono, 4 USB 3.2 generación 1 tipo A, 1 3.2 generación 2 tipo C, botón de encendido, 2 paneles táctiles para el control de ventiladores e iluminación, y en la zona superior un pequeño cargador QI para poder cargar de forma inalámbrica nuestro terminal móvil, nuestro ratón si dispone de carga inalámbrica o cualquier dispositivo que dejamos sobre él. Destacar que todos los puertos cuentan con retroiluminación para poder encontrarlos en la oscuridad de nuestro setup gaming, y obviamente los paneles táctiles para la gestión de la iluminación y de los ventiladores también cuentan con esta retroiluminación, además de con un ventilador, un botón cada uno que lo permite sincronizar con la placa base de forma instantánea. Y pasamos a lo que hemos dicho que es la opción de modularidad en este panel frontal, y es que el chasis nos viene con un panel totalmente sólido preinstalado con espuma aislante, acústica aislante tras él, para obtener un montaje lo más silencioso posible, que obviamente es también restrictivo al paso del aire, y por eso tenemos en los laterales las zonas enrejilladas para permitir una buena entrada de aire. Pero este panel lo podemos desinstalar para instalar uno como el que estáis viendo aquí, uno completamente mesh que permite un mayor airflow para obtener una entrada de aire mucho mayor, penalizando eso sí un poquito en el ruido que llega al exterior del chasis. Bajo todo esto
encontramos una pequeña compuerta que instalando un pequeño adaptador que nos viene incluido, nos permite instalar una unidad óptica o cualquier unidad de 5,25 pulgadas para instalar un lector de DVD, un lector de Blu-ray o cualquier otra cosa, aunque para ello obviamente deberemos extraer el pequeño armario para 2 unidades de 3,5 pulgadas que hay bajo la cámara, o en la cámara mejor dicho, de la fuente de alimentación. Una vez retiramos el panel encontramos un filtro antipolvo que no es imantado, sino que se encaja por una serie de clips, y una bandeja de refrigeración que nos va a permitir instalar un radiador, hasta un radiador de 420 milímetros o 3 ventiladores de 12 o 14 centímetros, teniendo 2 preinstalados. Esta bandeja es totalmente retirable e incluye un sistema que, bajo mi punto de vista, es uno de los grandes tapados, como se suele decir en las series o en el cine, de este chasis. Y es que cuenta con 3 puertos PWM para conectar los 3 ventiladores que podemos instalar, y cuando extraemos la bandeja, los 3 ventiladores van enchufados ahí de la propia bandeja, y por tanto nos llevamos todo el cableado de esos ventiladores con la propia bandeja. Para que esto obviamente tenga conexión, esto es muy práctico obviamente, puesto que no tienes que quitar los 3 conectores PWM de la placa base, deshacer toda la gestión del cableado para poder extraer la bandeja y poder limpiar los ventiladores, por ejemplo, sino que te llevas todo el cableado con la propia bandeja y ni siquiera tienes que desatornillar los ventiladores. Encontramos unos pines, una conexión de pines entre la bandeja de ventilación y el chasis, y un único cable que ya viene enrutado que nos dará la alimentación a esos 3 ventiladores con un único cabezal PWM. Por tanto, un sistema que nos parece tan obvio que no sabemos cómo no lo ha hecho nadie hasta ahora, pero que nos parece muy interesante, muy práctico, muy útil, y que va a facilitar mucho tanto el montaje como el mantenimiento de nuestro PC. Y este sistema está disponible tanto en la bandeja delantera de refrigeración como en la superior. Y ya que hablamos de la bandeja superior, vamos a meternos de lleno con ella. Encontramos una primera cubierta totalmente mesh, retirable, con un sistema de clic, pulsar y salta para arriba, que nos parece bastante interesante. Una vez la retiramos, tenemos 2 piezas de plástico sólidas con espuma aislante de ruido, y que podremos retirar individual o colectivamente, es decir, podemos dejar instaladas las 2 para tener el mayor aislamiento acústico posible. Recordamos que en los laterales hay zonas enrejilladas para tener un relativamente bueno exhaust de aire. Podemos quitar una, podemos quitar las 2 para que sea una salida totalmente libre de aire. Bajo estas 2 piezas sólidas que podemos retirar encontramos la bandeja de refrigeración, que nos permite instalar un radiador de hasta 360 milímetros o 3 ventiladores de 120 y 140 milímetros. Esta bandeja es totalmente extraíble y, como hemos dicho, tiene el mismo sistema de montaje de ventiladores con los puertos PWM que acompañan a la bandeja y el sistema de pines que la bandeja frontal de refrigeración. Y pasamos a la trasera del chasis, donde encontramos un ventilador de 140 milímetros preinstalado y 8 ranuras PCI Express que de forma predeterminada nos llegan instaladas en formato horizontal, pero que con quitar 4 o 5 tornillitos podemos voltear para instalar nuestra gráfica en vertical, y tenemos hasta 8 ranuras para poder instalarla lo lejos o lo cerca que queramos del vidrio templado y obviamente de la placa base. Vamos a matizar varias cositas. Si optamos por un montaje en horizontal de la gráfica, nos incorpora la caja o el chasis un soporte de gráfica que es simplemente una pasada. Es imantado para que se ancle automáticamente a la cubierta superior de la fuente de alimentación, y tiene una tapita para gestionar por dentro el cableado de alimentación de la propia gráfica, y obtener así un montaje simplemente brutal, tanto a nivel estético como de soporte del peso de la gráfica, para evitar que se doble. Si optamos por una instalación vertical de la gráfica, pues ya sabéis que vamos a necesitar un riser para conectar la gráfica con nuestra placa base, y Be Quiet nos ofrece uno que se vende por separado, que nos ha parecido muy interesante, que es muy premium, que es muy bonito, que es muy práctico, y que obviamente nosotros hemos usado para este montaje, y lo recomendamos encarecidamente que lo compréis, porque va a juego con la caja y la verdad es que es una auténtica pasada. Dicho todo esto, vamos a ver el chasis por dentro. Diseño de doble cámara. En la cámara inferior tenemos espacio para fuentes de alimentación ATX, sin ningún tipo de problema, con espacio más que de sobra para gestionar el cableado. Tenemos
un separador que lo separa, obviamente, de la zona en la que podemos instalar hasta 2 unidades de 3,5 pulgadas, o que podemos retirar ese armario para instalar una unidad óptica de 5,25 pulgadas, y si no instalamos nada de esto, pues tenemos un soporte para un ventilador de 120 o 140 milímetros. Obviamente, una vez lo instalamos, la parte de encima, lo que sería la cubierta de la fuente de alimentación, podemos quitar esa tapita para poner otra que viene incorporada con la caja, con una pequeña rejilla, para poder permitir esa entrada de aire a la cámara principal. ¿Y por qué incorpora BeQuiet esta opción? Pues porque si optas por un frontal sólido con mayor tratamiento acústico para una menor sonoridad, pues obviamente la entrada de aire está un pelín más restringida que si optas por un mesh, y por tanto ese ventilador de 140 milímetros en la zona inferior, que no tiene ningún tipo de restricción de entrada de aire y cuenta con su filtro antipolvo que cubre toda la zona inferior del chasis, pues es una muy buena opción para meter aire fresco sin que nos penalice en el ruido, puesto que sigues contando con el aislamiento acústico tanto en el panel superior como en el frontal. Pasamos al interior del chasis, donde tenemos espacio para cualquier tipo de placa base y de forma predeterminada en la zona en el lateral derecho, es decir, a la derecha de la placa base, nos viene una bandeja que nos va a permitir instalar un montón de unidades de almacenamiento, instalando las bandejas que no vienen incluidas obviamente con el chasis. Vienen 2 que están instaladas en el armario inferior y que si lo quitamos pues las podemos utilizar ahí arriba, y además tenemos un embellecedor para instalar en la parte trasera para cubrir toda la gestión del cableado de esas unidades de almacenamiento. Si no vamos a instalar ahí ningún tipo de disco duro, podemos dejarlo como está, que es precioso, es muy tapadito, tiene sus cubiertas y es un color blanquito precioso. O si queremos instalar ventiladores, podemos retirar esta bandeja e instalar una para instalar ventiladores o un radiador. Obviamente esta bandeja extra no cuenta con el sistema de hub de PWM, sino que es una bandeja al uso y por tanto va a ser un pelín más tediosa a la hora de realizar el mantenimiento. También es verdad que al estar dentro pues no va a tener tanto polvo como el intake del frontal, así que tampoco nos va a penalizar demasiado, y es una opción pues por si quieres instalar ahí otro radiador o un exhaust o incluso un intake de aire extra para tu equipo de alto rendimiento. Y pasamos al otro panel, donde encontramos un panel metálico sólido con una apertura enrejillada para esta bandeja de refrigeración y que retiraremos por un sistema clásico de 2 tornillos y tirar un poquito y bascular. Tenemos espacio más que de sobra para la gestión del cableado, con un mínimo de 3 centímetros de grosor, un montón de raíles para la gestión del cableado, 2 bahías para unidades de 2,5 pulgadas y, en resumidas cuentas, suficiente espacio más que de sobra para obtener una gestión del cableado muy limpia, muy sencilla y muy rápida. Y una vez hemos visto todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un chasis con espacio más que suficiente para montar un equipo de alto rendimiento y la solución de refrigeración que mejor se adapte a nuestras necesidades, con materiales y acabados de primerísima calidad y, en resumidas cuentas, todo lo que puedes esperar de un gama alta de BeQuiet, con extras como esos hubs para los ventiladores, los paneles táctiles para la gestión de la iluminación y los ventiladores, el cargador Qi y, en resumidas cuentas, todo lo que hemos ido desgranando a lo largo de la review y que justifican de sobremanera el elevado precio del chasis y hacen que, bajo nuestro punto de vista, sea una de las mejores opciones a la hora de montar un equipo de alto rendimiento. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de Gameit y lo recomendamos encarecidamente. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.